Hay algo que ocurre cuando una persona con respeto genuino hacia sí misma abre la boca. No es una técnica de comunicación, no es un estilo de hablar que aprendió. Es algo que llega antes de las palabras y que queda después de que terminan. Es la diferencia entre escuchar a alguien y sentir que lo que dice tiene peso, y escuchar a alguien y sentir que sus palabras flotan sin aterrizar en ningún lugar real. Esa diferencia, que todos han sentido pero que pocos saben nombrar, no está en el vocabulario ni en la elocuencia. Está en si lo que se comunica viene de un lugar sólido o de un lugar que todavía está buscando aprobación para sentirse firme. En el video anterior hablamos de cómo el respeto empieza en las decisiones privadas, en lo que construyes internamente cuando nadie está mirando. Hoy vamos a ver cómo ese trabajo interno, o su ausencia, se expresa de forma directa e inevitable en la forma en que te comunicas con los demás. Porque la comunicación no es solo lo que dices, es la suma de lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, qué eliges no decir, cómo escuchas cuando no estás hablando, y qué hace tu cuerpo durante todo ese proceso. Y todos esos elementos son el reflejo directo del estado interno desde el que operas. No puedes tener un estado interno de solidez y comunicarte desde la fragilidad de forma sostenida. Ni puedes tener un estado interno de necesidad y comunicarte desde la solidez de forma que sea creíble en el tiempo. Lo que hay adentro se expresa afuera, siempre. La pregunta es si lo que hay adentro es lo que quieres que se exprese. Vamos a los 3 elementos de la comunicación donde el respeto interno se refleja de forma más clara y más determinante. El primero es la claridad sin necesidad de validación. Las personas que se respetan a sí mismas comunican sus ideas con una claridad que no está condicionada a que el otro las reciba bien. Dicen lo que piensan de forma directa, sin los amortiguadores excesivos que suavizan el mensaje hasta hacerlo irreconocible, sin las preguntas de validación al final de cada intervención, sin los matices que se añaden no para enriquecer el mensaje, sino para protegerse de posibles reacciones negativas. Esa claridad no es rudeza. Puede ir acompañada de toda la calidez y el respeto hacia el otro que la situación requiera. La diferencia es que la claridad viene de un lugar que no depende de la aprobación del otro para sostenerse. Y cuando eso está presente, el mensaje llega con un peso diferente. No porque sea más inteligente o más elaborado, sino porque quien lo emite no está pidiendo permiso para tenerlo. El segundo elemento es la calidad de la escucha. Y aquí hay algo que mucha gente no conecta intuitivamente con el respeto hacia uno mismo. La capacidad de escuchar de verdad, de estar genuinamente presente en lo que el otro dice sin que una parte significativa de la atención esté gestionando la propia imagen o preparando la siguiente intervención, requiere un estado interno lo suficientemente estable como para no necesitar usar cada pausa en la conversación para reforzar la propia posición. Las personas que no se respetan a sí mismas de forma sólida tienden a escuchar de forma superficial, precisamente porque una parte importante de su atención está ocupada en la gestión de cómo las están percibiendo. Las personas con respeto interno genuino pueden escuchar con calidad real porque no tienen esa carga cognitiva permanente. Y esa calidad de escucha, que ya exploramos en videos anteriores desde otro ángulo, es una de las formas más poderosas en que el respeto interno se expresa hacia afuera como presencia. El tercero es la gestión del desacuerdo. ¿Cómo responde alguien cuando lo que dice es cuestionado? Cuando alguien no está de acuerdo, cuando la conversación genera tensión, es quizás el reflejo más claro del nivel de respeto interno que esa persona tiene. Las personas con solidez interna real pueden sostener un desacuerdo sin que su estado emocional se desestabilice de forma visible. Pueden escuchar una perspectiva diferente sin sentir que su identidad está siendo amenazada. Pueden cambiar de posición cuando el argumento del otro tiene peso, sin que ese cambio les cueste dramáticamente. Y pueden mantener su posición cuando el argumento no lo tiene, sin necesitar volverse defensivos ni agresivos para hacerlo. Toda esa flexibilidad
esa solidez, esa ausencia de dramatismo en el desacuerdo, es el reflejo directo de algo que ya existe adentro. No se puede simular de forma sostenida. Se construye internamente y después se expresa de forma natural en cada conversación donde la presión aparece. Si este tipo de conexiones te está siendo útil para entender estas dinámicas, suscríbete al canal ahora. En Mundo Seducción seguimos explorando este tipo de análisis cada semana. Hay un aspecto de la comunicación que merece atención especial porque es donde la mayoría de las personas tiene la brecha más grande entre lo que quiere comunicar y lo que realmente comunica. Es lo que ocurre en los momentos de silencio. La mayoría de las personas tiene una relación incómoda con el silencio en la conversación. Lo llena de forma automática, con elaboraciones que no añaden información real, con preguntas de validación, con comentarios de transición que no llevan a ningún lado, con cualquier cosa que resuelva la incomodidad de ese espacio vacío. Y esa incomodidad con el silencio comunica algo muy específico, que la persona no se siente suficientemente segura en la pausa, que necesita llenar el espacio con actividad para sentir que la conversación está bien, que su propio estado interno en ese momento depende de que la conversación siga moviéndose. Las personas cuya comunicación refleja respeto interno pueden evitar el silencio. Pueden terminar de decir algo y dejar que respire. Pueden escuchar y dejar que lo que escucharon se asiente antes de responder. Pueden tolerar la pausa sin necesidad de resolverla. Y esa tolerancia al silencio, esa comodidad en el espacio entre las palabras, es una de las señales más claras de solidez interna que existe en la comunicación humana. Vamos a los errores más comunes porque hay patrones de comunicación muy frecuentes que comunican exactamente lo contrario de lo que pretenden. El primero es la sobreexplicación. La tendencia a justificar cada posición, a añadir contexto que nadie pidió, a anticipar objeciones que todavía no se han formulado. Esa sobreexplicación comunica que quien habla no confía en que lo que dijo sea suficientemente sólido para sostenerse solo. Y esa desconfianza, transmitida de forma involuntaria, genera en el otro exactamente la misma desconfianza que quien habla quería evitar. El segundo error es la intensidad inconsistente. Hablar con mucha energía y énfasis en los puntos que se consideran importantes y bajar dramáticamente en los momentos de pausa o de escucha. Esa inconsistencia en la energía comunica que la presencia es condicional, que depende de estar activamente produciendo algo para mantenerse. La comunicación que refleja respeto interno tiene una calidad de energía más consistente a lo largo de toda la interacción, activa y receptiva, hablando y escuchando, sin los picos y los valles que delatan una presencia que no está del todo anclada. El tercer error es responder a la emoción con la misma emoción. Cuando alguien comunica con irritación, con urgencia, con presión, hay un reflejo automático de responder en el mismo registro. Las personas cuya comunicación refleja respeto interno pueden responder a la emoción del otro desde un registro diferente, más tranquilo, más deliberado. No porque repriman su propia reacción, sino porque tienen suficiente espacio interno como para elegir el registro desde el que responden, en lugar de ser arrastradas al registro que el otro estableció. ¿Cómo se trabaja esto de forma concreta? Lo primero es auditar la propia comunicación, no en términos de contenido, sino en términos de estado. Después de conversaciones importantes, preguntarse, ¿desde qué lugar hablé? ¿Estaba buscando aprobación, defendiendo algo, genuinamente presente o gestionando una imagen? Esa pregunta, respondida con honestidad, da información mucho más valiosa que cualquier evaluación del contenido de lo que se dijo. Lo segundo es practicar la pausa antes de responder de forma deliberada. No como técnica de comunicación, sino como práctica de regulación interna. Ese segundo entre lo que escuchas y lo que dices es el espacio donde ocurre la regulación, donde el estado reactivo tiene la oportunidad de procesarse antes de expresarse. Ampliarlo de forma gradual en conversaciones de bajo riesgo construye la capacidad de tenerlo disponible cuando la presión es real. Lo tercero
es prestar atención a la calidad de la escucha propia como indicador del estado interno. Cuando notas que estás escuchando de forma superficial, preparando la respuesta antes de que el otro termine, escaneando la sala mentalmente mientras el otro habla, ese es el indicador de que el estado interno en ese momento tiene una parte significativa de su atención en la gestión propia y no en el otro. No para juzgarlo, para notarlo y redirigir. Para cerrar, hay algo que conecta este video con el anterior de una forma que vale la pena nombrar con claridad. Las decisiones privadas que vimos en el video anterior construyen el estado interno. Y ese estado interno se expresa de forma directa e inevitable en la calidad de la comunicación. No hay forma de tener un estado interno de respeto genuino hacia uno mismo y comunicarse desde la fragilidad, ni de tener un estado de necesidad y comunicarse desde la solidez de forma que sea real. La comunicación es el espejo del estado interno, y el estado interno es el resultado de las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. En el próximo video vamos a ver cómo esa forma de comunicarse, cuando se mantiene de forma consistente en el tiempo, construye algo que va mucho más allá del respeto en interacciones individuales. Construye una reputación, y la reputación es la forma en que el respeto se vuelve permanente en lugar de situacional. Dale clic cuando termines este.